Nous resterons unis, tous ensemble, jusqu'à la victoire de la révolution citoyenne. Mientras más se avanza hacia el sur, los hechos anuncian la llegada del progreso. Aquí las carreteras ya tienen 6 carriles. El desarrollo vial, apenas a 2 horas de la frontera con Nariño, es notorio. La soberanía se impone frente a las nuevas relaciones de poder. You can keep a military base in Ecuador if we get a military base in Florida. El ser humano sobre el capital. En Ecuador lo que hemos visto es que el desempleo había bajado hasta 6.1%. El sector privado, el sector empleador está creciendo. Mientras una de las civilizaciones más antiguas se desmorona. And actually that was the first idea, that we should present the work that was going on in countries like Ecuador. Una propuesta única e innovadora. Got a telephone call that President Correa wanted to meet with me. El rol que está teniendo en este momento, por una parte, el presidente Correa, por otra parte, su revolución ciudadana, se distingue a escala internacional como una de las experiencias más interesantes, porque se está llevando a cabo lo que podríamos llamar una refundación del país, una reconstrucción política, pero también social, económica, cultural del país. Y por consiguiente esto se observa con un gran interés a escala internacional. ¿Tú crees que la política de Rafael Correa es original? Sí, es evidente. Llegar a la Ciudad de México es comparecer a una de las culturas más ricas del mundo. Allí, sus más de 8,5 millones de habitantes recorren a diario la doble vía del pasado y del presente. En medio de la velocidad y de los contrastes propios de las grandes urbes, opera la Consulta Mitofsky, la empresa mexicana líder en investigación pública y una de las más respetadas a nivel internacional. Sus trabajos son tan variados como profundos. El índice de desempeño de los presidentes del mundo fue uno de sus temas recientes y que acaparó la atención de millones de ciudadanos de todas las naciones. Primero, tendríamos que ver la historia de Ecuador. La historia de Ecuador es una historia de presidentes efímeros, presidentes que iban y caían, y cuando entraba alguien prácticamente la apuesta era cuánto iba a durar. Entonces era una sucesión de fracasos de gobierno, llamarlo de alguna manera. De repente, cuando entra él en un rompimiento de un sistema político, le llamaría yo así porque sí llega, simplemente te diría, en un año el presidente anterior traía 21% de aprobación y él lo triplica a 71% por su sola llegada. La crisis mundial del 2008 no afectó la credibilidad de un presidente tenaz que tomó medidas sociales y económicas acertadas y aceptadas en el electorado, con el que desarrolló una inédita relación de lealtad. 5 años después de electo, según la Consulta Mitofsky, su evaluación positiva es del 81%, la más alta de los mandatarios de América, sobrepasando a presidentes como Barack Obama de Estados Unidos y Stephen Harper de Canadá. Yo creo que los niveles de aprobación de hoy tienen que ver con, digamos, un reconocimiento a que ha hecho mejor papel que los anteriores mandatarios y que lo que él quiere es positivo. Atenas, Grecia. Caminar por las ruinas de una civilización que transformó al mundo estremece. Al igual que mirar cómo cientos de manifestantes no alcanzan a entender en qué momento su país se fue a la ruina. Grecia se desmorona y su origen es conocido. El sistema bancario privado promovió una serie de riesgosas facilidades para el acceso a un crédito desmedido, antitécnico e irresponsable. Los ciudadanos griegos cayeron ante ese espejismo provocado por una banca que no tuvo la regulación y el control adecuados, complicando un escenario crítico que ahora el gobierno quiere resolver, evitando cobrar y recuperar el dinero que prestó a la banca en problemas. Para ello, requiere de unos recursos económicos que busca hallar a costa del sacrificio ciudadano, incremento de impuestos, reducción de salarios y pensiones de jubilación, entre otros. Leonidas Batikiostis, documentalista griego, desvirtúa la versión oficial que señala a la sociedad civil como la responsable de los sucesos por no saber endeudarse.
Endeudocracia evidencia la responsabilidad de la banca, su anuencia indiscriminada ante las recetas del Fondo Monetario Internacional. En este documental, Vatikiostis destaca la actitud de Ecuador frente al Fondo Monetario Internacional. We knew about the example, we knew about the audit commission that he created some years ago. So we started following information and tried to find information about him. Το Ιράκ κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα του χρέους του με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Μια άλλη χώρα όμως αποφάσισε να σταθεί στα δικά της πόδια και να τα βάλει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μεγάλους δανειστές της. Κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος της ήταν όχι μόνο απεχθές, αλλά παράνομο και αντισυνταγματικό. Καλώς ήρθατε στον Ισημερινό. Actually, I made a radio program about Rafael Correa and Ecuador and this audit commission. And it was the first time that so many people called and were asking for more information. Journalists, even politicians. And actually, that was the first idea that we should present the work that was going on in countries like Ecuador, especially with the audit commission. Hay compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora, si podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero la vida antes que la deuda. My real job was deal making. It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. And one of the conditions of the loan, let's say $1 billion loan to a country like Indonesia or Ecuador, and this country would then have to give 90% of that loan back to a U.S. company or U.S. companies to build the infrastructure, a Halliburton or a Bechtel. These were big ones. And those companies would then go in and build an electrical system or ports or highways, and these would basically serve just a few of the very wealthiest families in those countries. The poor people in those countries would be stuck ultimately with this amazing debt that they couldn't possibly repay. They understood that there are similarities. They understood that you can change things even if you are a small country. What the mainstream media was trying to say towards them is that, look, Ecuador, it has oil and it's a different situation, but I think that they understood that it's not about oil, it's not about resources, it's about political will to change things. Il faut aussi, dans l'économie faite par l'Équateur, compter les intérêts qu'il aurait fallu payer jusque 2012 ou 2030. Et si on prend tout en compte, c'était une économie de 7 000 millions, de plus de 7 000 millions de dollars pour l'Équateur. Donc une économie très importante pour le pays, ce qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. Ecuador is no longer in sale, you know? Boston, Estados Unidos. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más importantes del mundo en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, dicta clases Noam Chomsky. Este lingüista, filósofo y activista estadounidense es considerado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Irreverente, crítico y estudioso de los sucesos políticos de América Latina, Chomsky destaca del proceso ecuatoriano la interesa para establecer un nuevo tipo de relaciones internacionales auténticas y soberanas. First of all, Washington doesn't like anything that's happening in South America for very good reasons. South America has changed. In the last decade, for the first time in 500 years, South America has begun to move towards integration, degree of integration. Things like UNASUR, Mercosur, maybe someday a Bank of the South, the ALBA policies. They're moving towards some form of integration, and that's a prerequisite for independence. There isn't a single military base left, U.S. military base,
And in fact, I think the last one was Manta in Ecuador. And Correa made a great statement, I thought. He said, you recall, he said, you can keep the military base in Ecuador if we get a military base in Florida. Como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Well, the fact that those views like that are being expressed and to some extent implemented is very significant. It's a major change in international affairs. Major change. Las elecciones francesas de este año tuvieron un candidato revelación proveniente del frente de izquierda. Jean-Luc Mélenchon puso en aprietos a la derecha de su país, alcanzando una importante votación. Finalmente, fueron los electores de Mélenchon, jóvenes en su mayoría, quienes permitieron al socialista François Hollande pasar a la segunda vuelta. Esto en medio de una Europa convulsionada por una fuerte crisis económica. Mélenchon, admirador del proceso político ecuatoriano, preconizó la revolución ciudadana en la patria de Napoléon Bonaparte. Nous avons fait un travail extrêmement important avec mes proches, d'interrogation, de visites sur place et de rencontres pour bien comprendre les processus d'Amérique du Sud, les processus révolutionnaires, parce qu'ils avaient d'abord quelque chose d'absolument original, c'est que c'est la première vague progressiste et démocratique après la chute du mur de Berlin. L'inéluctable révolution citoyenne qui s'avance et qui commence par l'insurrection que nous allons mener dans les urnes avec nos bulletins de vote. En particulier celle de l'Équateur, où des processus politiques ont été très aboutis. Et donc, à ce titre, nous ont impressionnés et fait réfléchir. Par exemple, quelque chose qui peut paraître banal. Comment nommer la révolution à laquelle nous aspirons? Pour vous, c'est évident. Pour nous, non. Nous avons vécu des révolutions socialistes, des révolutions communistes. Comment faut-il nommer ce que nous voulons faire? Nous resterons unis, tous ensemble, jusqu'à la victoire de la révolution citoyenne, jusqu'à la victoire de la 6e République, tous ensemble, aujourd'hui, demain, résistance! Et donc nous avons emprunté à la doctrine équatorienne le concept de révolution citoyenne. On peut dire, mais ce n'est qu'un adjectif. Non, c'est beaucoup plus qu'un adjectif. C'est l'idée que l'acteur de l'histoire, c'est le citoyen, c'est-à-dire l'individu qui s'arrache à ses propres déterminations, à ses propres intérêts particuliers, pour penser l'intérêt général. C'est ce qui fait qu'il est citoyen. Il y a donc, dans citoyen, il y a l'idée de pouvoir et l'idée d'intérêt général. Voilà. Donc le nouvel acteur historique et politique de la révolution au XXIe siècle, c'est le citoyen. De la même manière, la question de la constituante, qui a joué un rôle absolument central dans la stratégie de Rafael Correa, nous a fait réfléchir parce qu'il a été plus loin que d'autres. C'est-à-dire qu'il a opposé l'idée de constituante à l'idée de reconduction automatique des institutions existantes, n'est-ce pas? Puisqu'il se présente aux élections en disant « si je suis élu, tout le monde s'en va et on fait une constituante ». Donc personne dans l'univers entier n'a jamais fait une chose pareille, ça n'existe pas. La nueva constitución ecuatoriana ha permitido, en un marco legal adecuado, realizar cambios radicales en el manejo de la política pública. En Europa, estas decisiones tomadas a partir de la participación popular han convertido a Ecuador en un ejemplo exitoso. Este es el pensamiento de Ignacio Ramonet, cientista social, especialista en geopolítica y exdirector del influyente y prestigioso Le Monde Diplomatique de Francia. Hoy día en Europa, por ejemplo, se está viviendo un poco lo que se vivió en América Latina en los años 70-80, lo que se llamó las crisis del ajuste estructural y la crisis de la deuda externa, ¿verdad? Y hay que decir que para muchos intelectuales europeos, precisamente la idea es que miremos a la experiencia de América Latina, cómo América Latina ha podido salir de la crisis de la deuda y en vez de llevar a cabo, como se está haciendo en Europa, una destrucción del estado de bienestar, al contrario, tratar de construir un estado de bienestar
como se está haciendo en Ecuador. Es decir, dándole pensiones a personas que no tenían pensiones, creando el salario mínimo y desarrollando el salario mínimo, multiplicando las políticas escolares de escuela gratuita, universidad gratuita, etcétera, políticas de salud. Todo eso se está desmantelando en este momento en Europa. Una nueva filosofía se consolida como método para analizar la crisis. El concepto del buen vivir, como una auténtica, nueva y soberana forma de pensar nuestras economías, tiene una alta valoración para filósofos contemporáneos como Edgar Morin, reconocido sociólogo, antropólogo e investigador, quien en su libro La vía para el futuro de la humanidad, una obra con más de 100.000 ejemplares vendidos en Francia, cita el concepto y al presidente Correa. Pienso cuando un país como Ecuador es un país que es multicultural, que tiene un conjunto de culturas diversas, indígenas y también que llega de la inmigración. La idea de hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura para hacer una cultura nacional del bien vivir. Por ejemplo, yo y mi último libro sobre los asuntos políticos, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea para decir que nosotros también debemos orientar nuestra política con esta finalidad del bien vivir. Yo hice la integración personal para la Francia de esta idea y pensé que vale para todos los continentes, todas las naciones, en cada nación con sus especificidades evidentes. En Cotacachi, Ecuador, una pareja de estadounidenses, Susan y Dan Haskins, parece que encontraron algo parecido al buen vivir. Hace 35 años mantienen una publicación especializada en jubilados de su país, pero también de Canadá, Europa y Australia, llamada International Living. Con el tiempo se han dado cuenta que los jubilados no necesariamente buscan tener la mejor jubilación en términos monetarios, sino de bienestar. One thing I'd like to mention is that every year International Living does an index. It's called the Global Retirement Index, and we rank different countries in the world. We rank about 150 countries for the things I mentioned earlier: cost of living, healthcare, safety and security, infrastructure. And for the last 3 or 4 years, Ecuador has come out on top. This article, in fact, shows that this is from 2009 when Cuenca was named the #1 retirement destination in the world. Hace un año y medio, Mark y Connie Pumble, ciudadanos estadounidenses, viven en Cuenca. Tomaron esa decisión porque los costos en los que deben incurrir para su vida diaria son notablemente menores que en su país. For a variety of reasons, the medical, the climate, the rent is very affordable. We pay $200 for this place, and I don't think we could get a view like this for $200 in the United States. The insurance, the cost of medical care in the United States is very expensive. Here it's much more affordable. My insurance is with Social Security. So my insurance, medical insurance, is free. I think the changes are for the better in Ecuador. I think Ecuador is really doing a great job in listening to the needs of what the people want. But I think Rafael Correa is doing a good job.